Hola kinesiócratas, bienvenidos a un nuevo episodio de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es martes 8 de abril de 2025 y a nosotros ya nos conocen, somos los kinesiólogos Matías Osa y por acá Nelson Adrian. Y hoy día vamos a explorar el mundo del láser de la alta potencia y fotobiomodulación. ¿Qué dice la evidencia sobre estas terapias? ¿Son realmente efectivas? ¿Una moda más? Bueno, acompáñenos para descubrirlo en este capítulo. Sí, ¿tú has usado láser últimamente? Yo lo último que he usado láser es para una clase, para apuntar en las diapositivas nomás. Como láser terapéutico, porque claro, el láser de hacer clases sí, también lo ocupé hace un tiempo. Como láser terapéutico creo que cuando hacía clases de agentes físicos, como el año 2013, de haber sido la última vez que ocupé el láser. Así, Ya. es como el láser de baja potencia. El láser para jugar con el gato. Ese es el otro uso que le he dado yo al láser últimamente. Es el mismo. Sí, me acuerdo también cuando enseñaba sobre agentes físicos, me acuerdo que la cámara del celular todavía no tenía el filtro infrarrojo, entonces uno podía ver el láser infrarrojo proyectado con la cámara del celular. Con los celulares actuales parece que eso ya no se puede, ya tienen un filtro infrarrojo y no se puede ver esa luz. Claro, viendo la luz es más llamativo también, más fácil de entenderlo. Es como cuando al ultrasonido en el cabezal se pone agua y uno va viendo Sí, ahí cómo empieza a burbujear y así para decir, oh, sí, me acuerdo también, teníamos una pecera que la llenábamos de agua y hacíamos unas demostraciones así con el ultrasonido ahí. sé que yo esa técnica lo ocupaba harto. Cuando trabajaba hace años atrás en la PDI, hacíamos ahí corrientes diadinámicas bajo el agua, lesiones ¿Ya? agudas y también ultrasonido bajo el agua. El USB. Era más parafernalia, pero interesante. Sí. Sí, me acuerdo cuando hice el internado en la Asociación Chilena de Seguridad, ¿Ya? entre las indicaciones había USB y USB-A. Ya, ¿qué significa uno? Ultrasonido, entiendo, pero ¿qué es la D y qué significa BA? Entonces, había unos que eran directos y otros que eran bajo agua. Bajo agua, claro. Pero eso nos desvía un poco del tema. Hoy día Sí, dijiste fotobiomodulación. Tiene demasiadas sílabas eso para mí. muchísimo. Me suena como, como medio raro, como, no sé, como para depilar. Me suena así a la primera. Como algo Tiene así. nombre de pseudociencia. Sí, pero al parecer no lo es. Veamos. Sí. Es como que le Partamos por eso. falta, no sé, le falta ponerle fotobiomodulación cuántica para que sea ya un éxito de ventas. Claro, fotomodulación nuclear, algo así. Partamos. Ilumínanos entonces con la Voy, definición de fotobiomodulación. voy con eso. Bueno, la fotobiomodulación, o sus sigla en inglés PBM, es una luz no ionizante en longitud de onda específica que lo que hace es interactuar con tejidos biológicos, va modulando procesos celulares como la inflamación y la reparación tisular. O sea, con esa definición, la verdad es que suena como la luz ultravioleta, el infrarrojo, no sé, como cualquier tipo de máquina que es como antigua y común del uso del kinesiólogo. Nos dice muy distinto. Y que emita fotones en algún color, en alguna longitud de onda específica. Ahora, vamos a ver que la mayoría de las longitudes de onda están cercanas en el rojo o el infrarrojo, parece. Claro, claro. Así que, claro, hasta por ahí es como ya cualquier máquina que se utilice en fototerapia. Bueno, esto no es nuevo. ¿Verdad? Desde los años 70, los pioneros como Endre Mester y se hicieron estudios sobre la cicatrización de heridas y desde ahí como que ha ido evolucionando de manera significativa, de manera paralela a los otros tipos de fototerapia más común que nosotros conocemos. El mecanismo de acción que está propuesto sería que la luz es absorbida por cromóforos, como el citocromo C oxidasa, a nivel de las mitocondrias. Por lo tanto, se mejoraría la producción de ATP y reducción del estrés oxidativo. Ese sería el mecanismo de acción a nivel biológico y eso explicaría el por qué la utilización de este tipo de máquina. ¿Acercamientos a la fotobiomodulación tú has tenido o has sido parte de un tratamiento que utilice algo similar? Quizá con estas definiciones, sí, estamos últimamente usado un diodo, un LED, que tiene estas características que se supone que tiene efecto a nivel de varios sistemas. Ya se llama ILIP o irradiación de la sangre con un láser intravascular, algo así sería la traducción, que es un láser de baja intensidad que se apunta directamente a un vaso sanguíneo. El aparatito que usábamos ahora último se pone en la muñeca y la luz queda directamente sobre, o debería quedar directamente sobre la arteria radial.
Entonces uno busca el pulso, pone ahí el aparatito que es como un reloj grandote y lo deja ahí que actúe por unos, creo que son 30 minutos el protocolo. Suena harto, eso sí, o sea, mete harto ruido, como que cada 5 segundos, cada 20 segundos emite un tono. ¿Ya? Y Ya. eso, eh, es- a ver, se ha visto que tiene efectos en la calidad del sueño, en el alivio del dolor. eh, Tiene varios resultados o varios efectos como sistémicos. Otro que usábamos que era parecido es uno que traía mi profesor de acupuntura desde China. Y cuando fuimos a China vimos que lo usaban harto en los hospitales y también se ponía en la nariz o en la oreja. Y también era un láser frío, una luz roja de baja potencia que supuestamente mejoraba también la perfusión tisular. Y nosotros vimos como a nivel microscópico, hicimos un experimento entre los que estábamos ahí en el grupo de visita a este hospital y este lugar donde hacían todos estos tratamientos. Y vimos cómo había una diferencia en una muestra de sangre antes y después de aplicarlo. Era bien interesante. Bueno, no sé si será una respuesta placebo nomás, pero de verdad era como mejoraba la calidad del sueño, como uno se sentía más, como uno debería sentirse con una mejor perfusión sanguínea. Interesante. Yo te lo consultaba porque Ujú. yo hace unos meses atrás a mi hija le hicieron una cirugía, una frenectomía, le cortaron el frenillo lingual y lo hicieron con láser y tuvo que ir 2 o 3 veces, además, para que le hicieran fotobiomodulación. Así hicieron como 3 sesiones cortitas, un par de minutos con fotobiomodulación justamente para acelerar este proceso. Y de ahí que yo empecé a acelerar todo el tema. Y claro, en el área de kinesiología musculoesquelética, digamos, donde vengo yo, después los de el área dermato me pueden pegar porque me parece que ahí lo ocupan o conocen más de eso, pero al menos desde el área mía no conocía mucho y claro, es bien interesante y se utiliza bastante en diferentes intervenciones que son, por ejemplo, a nivel de odontología. Y también existe bastante evidencia justamente en este tipo de intervenciones. Por ejemplo, no sé, pues está demostrado que a ese nivel, por lo menos odontológico, mejora la osteointegración, ya cuando se ponen implantes, por ejemplo, como iba haciendo el depósito de colágeno y además también un remodelado un poco más rápido del hueso. Entonces se utiliza bastante en diferentes tipos de condiciones de patologías bucales. En odontopediatría he visto que lo usan harto. Y hay Así es. una guía de políticas del uso de láser, Mm. de eh, de la Asociación de Odontopediatría Americana, AAPD, Mm. que describe los distintos tipos de láser con su longitud de onda y sus aplicaciones. Y uno ve aplicaciones eh, como lo que decías tú, la frenectomía y la reparación después de eso, o sea, la curación de heridas en la boca, blanqueamiento dental, manejo de lesiones ulcerativas en la boca. Hay un montón de usos descritos en odontología para la fotobiomodulación, para el láser, principalmente como láser infrarrojo veo acá en las guías que se usa. Ahora también buscando como dentro de las definiciones y descripciones, hay harta información al respecto que dice que la fotobiomodulación, cuando es aplicada de forma, digamos, de baja intensidad, puede ser descrita como el láser que nosotros utilizamos, el clásico, o el que tú comentabas con LED. Ya, por lo tanto, este sería como un término paraguas para diferentes tipos con características bien específicas de elementos que utilizan la luz en diferentes longitudes de onda y como que eso sería o abarcaría la fotobiomodulación con otros tipos de, digamos, de luces ya en fototerapia. Entonces, claro, es como un nombre que de pronto pareciera que empezó a ser como medio utilizado, pero en realidad agrupa cosas que ya se conocían y que se utilizan en el medio. De lo que más se usa, el láser, tú encontraste que habían dos tipos de láser que se usan en fotobiomodulación, ¿no es cierto? Claro, así es. ¿Qué Existen láser? dos, el láser. Sí, hay dos. El clásico que nosotros conocemos, que es el de baja potencia, y por otro lado tenemos el de alta potencia, ¿ya? Por las siglas también que se utilizan, LLT y el HILT, ¿ya? El de baja potencia es el que clásico que está más o menos entre 5 a 500 megawatts, utilizado principalmente, perdón, miliwatts, utilizado en efectos bioestimulantes, ¿ya? Y la generación de calor, la verdad es que es bastante bajita.
Y el láser de alta potencia, este sí supera más o menos los 10 watts, ¿ya? Y es capaz de penetrar más profundamente y además sí este generaría efectos térmicos bioestimulantes. Así como para una diferencia, de grosso modo, ¿ya? El de baja potencia se emplearía en afecciones superficiales. Tiene algo de evidencia también, por ejemplo, en algunas afecciones de dolor, como a nivel del ATM o en algunas artrosis, artritis a nivel de mano, o sea, en articulaciones superficiales. Sin embargo, el de alta potencia se utilizaría para ya patologías musculoesqueléticas más profundas, porque este iría a promover la regeneración tisular. Entonces, el de baja potencia casi siempre ha quedado como más asociado al área del manejo de cicatrices, cosas de ese estilo. Sin embargo, el de alta potencia, que ha entrado bastante también, sí ese ya tiene efectos más profundos y por lo tanto también bioestimulantes. Pero de momento me sigue sonando como muy parecido a onda corta, ultrasonido, así como que penetra profundo y genera X cosas. Ahora, lo que había visto yo con respecto a una cosa que mencionaba al inicio, que es como estas máquinas que emiten luces, la fotobiomodulación está más restringida a longitudes de onda cercanas al infrarrojo, como en ese límite. Por ejemplo, la luz ultravioleta no entra dentro del paraguas de la fotobiomodulación, porque el mecanismo de acción que tiene la luz ultravioleta es, en el fondo, provocar un daño por el tipo de radiación que es y no lo que se espera que haga la fotobiomodulación, que es esta estimulación mitocondrial, digamos. Entonces no entra debajo del paraguas de la fotobiomodulación la actinoterapia, el uso de radiación ultravioleta A, B o C. Ahora, igual cabe destacar que no son tecnologías nuevas, digamos así como que surgieron hace poco, o sea, son tecnologías que se utilizan hace harto tiempo. Lo que pasa es que a nivel local han estado ingresando más lentamente. Hoy en día también se están utilizando para diferentes tipos de lesiones musculoesqueléticas, también para dolor musculoesquelético. Y les recomiendo un autor que es chileno, el colega Hernán de la Barra de la Universidad Andrés Bello, que él tiene varias revisiones sistemáticas de metaanálisis sobre el láser de alta potencia. ¿Ya? Así que desde ese punto de vista sí, tiene como bastante estudio y también utilización. Ahora, claro, posiblemente por lo caro que pueden llegar a ser las máquinas y por el uso que está, pareciera que no está tan difundido, por ejemplo, a nivel de pregrado o en el general de una consulta kinésica con las máquinas típicas que uno puede encontrar. Ujú. Bien, y sobre por ejemplo, relacionado con... Tuve ¿Ya? una imagen mental de el profesor con el que hacíamos el curso de fisioterapia o de agentes físicos, ¿Ya? que corregía mucho esto de que le llamaran máquinas a los equipos de fisioterapia, porque no son máquinas y son equipos. ¿Y cuál es la diferencia? Máquina y equipo. Es que la máquina se basa en partes móviles para tener un efecto. Tú tenés máquinas de ejercicio, Sí, sí, claro. pero en fisioterapia o en los agentes físicos son equipos electrónicos, transductores, lo que queráis, pero eh, Sí, está bien. bueno, Una cosa es lenguaje. Sí, se sí. entiende también. Pero pues sí, las palabras tienen su significado y las usamos De como... hecho, también hay gente mañosa, pero no le gusta que se le hable de fisioterapia, o sea, que se hable de agentes físicos. Sí, porque yo creo que fisioterapia lo decimos los chilenos nomás, Sí, justamente. para referirnos al agente físico. En otro lado, la fisioterapia es lo que nosotros llamamos kinesiología o kinesioterapia. Así es. Bueno, y cuando estudié, mi ramo se llamaba fisioterapia, no era agentes físicos. Sí, ¿no? Cuando yo estudié y cuando yo hacía el ramo también se llama fisioterapia. Oye, ¿quién era Clínica esa persona que fisioterapia. era tan quisquillosa? ¿Quién era esa persona tan quisquillosa? Hay que ¿Quién llamarle sabe? equipo. La estará escuchando, ¿no? No sé si me lo escucha. Se lo vamos a, Yo conozco a se harta lo voy a gente recomendar. mañosa. Se lo vamos a recomendar, a ver si se identifica. Dale, bueno, los equipos entonces. Los equipos, sí. Ahora, estos equipos, estas máquinas que emiten luces, ¿hay alguna evidencia sobre su efectividad o todavía apelamos a los dioses del placebo para su efecto? Mira, como te comentaba, hay varios revisiones sistemáticas de metaanálisis que se han realizado, y bueno, lo cual tampoco significa que por eso ya está totalmente probado. Sin embargo, la mayoría de la evidencia que yo al menos puedo encontrar tiene efectos favorables. Bueno, obviamente, como todas las conclusiones de revisiones sistemáticas es la misma, o sea, faltan más estudios, bla, 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 pero al menos pareciera que por lo menos no se basa en este efecto placebo o al menos supera en comparativamente los grupos control dependiendo de los estudios, obviamente, y también el efecto placebo. Pareciera que sí tiene un efecto real, clínico, medible, comparable, y por lo tanto está dentro de las
podría estar dentro de las recomendaciones su uso. Dentro de toda esa revisión, claro, si hay revisiones significa que se han hecho también ensayos clínicos. Por ejemplo, Jordan y otros en el 2006, o que en el fondo encontró que el láser de baja intensidad reduce los mediadores inflamatorios y tiene una mejora clínica en la tendinopatía quiliana. No necesariamente esas dos cosas van relacionadas, pero siempre es importante tener los dos aspectos, tener el aspecto como qué es lo que pasa a nivel tisular, cuál es el efecto fisiológico que tiene, pero también que ese efecto que vemos fisiológico tenga un correlato clínico, porque a veces encontramos mucha respuesta a nivel de mediadores de la inflamación y de la síntesis de ATP, pero si eso no se traduce en una mejoría clínica, pucha, bacán tu terapia, pero busquemos algo que de verdad le sirva al paciente en lo que se queja. El paciente no llega porque está sintetizando poco ATP a la consulta, supongo. Oye, mi Nunca me ha citocromo, tocado uno que diga, ¿sabe qué? ¿Por qué viene aquí? No, es que estoy sintetizando poco ATP. Mi citocromo C claro, necesita estimulación. No, vamos para allá. y que por eso yo hice la salvedad cuando partimos el capítulo, que la definición general como que hace alusión a la mayoría de los agentes físicos que tienen que ver con estos efectos a nivel celular, pero que claro, una cosa es hacerlo a nivel de laboratorio, por ejemplo, y ver el efecto que hay local sobre una célula que está siendo irradiada. Sin embargo, súper distinto cuando está el contexto de la persona, cuando están las capas de tejido y un montón de otros factores que van a jugar ahí. Entonces, desde ese punto de vista al menos, a mí me pasa que, claro, si uno lee evidencia, ya hay bastante que es de buena calidad Ujú. y también pareciera que es bien prometedor el uso. Claro, pero sin embargo, todavía en los consensos, por ejemplo, en tendinopatía, en distintos tipos de, no sé, dolor lumbar, por ejemplo, todavía no nombran este tipo de terapia como una alternativa o una recomendación de alto nivel para su uso. Entonces, claro, puede ser que todavía no esté integrada ese tipo de evidencia, por lo tanto, no quita que más adelante esté, pero al menos ahora, sí, como ahora, año 2025, claro, me pasa que es como, sí, podría ser, pero habría que seleccionar muy bien los pacientes y habría que hacer una bajada como bien cuidadosa para utilizar este tipo de técnicas. Sí, vamos viendo qué es lo que encontramos con respecto a la evidencia. Yo encontré varias revisiones sistemáticas con metaanálisis y todo que al final nos pueden llevar a alguna recomendación. eh, Porque han encontrado efectos de la terapia de láser de nivel bajo, de baja intensidad, que disminuye el dolor en la cervicalgia aguda y crónica, y tiene un efecto duradero. Sin embargo, en otra revisión encontraron que no era eficaz en la lumbalgia crónica inespecífica. Ya, o sea, no sirve en el cuello, pero no en la columna lumbar. Ahí hay algo que no cuadra y que debe ser algún tema metodológico, quizá. Las causas del dolor en la cervicalgia pueden ser causas más conocidas, más agudas, y por eso tienen más efecto. Habría que revisar más en detalle cómo son los protocolos de cada uno de esos ensayos clínicos individuales. ¿Ya? También hemos encontrado efectos positivos en el dolor y en la función en personas con tendinopatía y con fascitis plantar. Lo que sí, ahí los autores dicen que hay que tener mucha precaución en la dosificación del láser. La dosificación se basa en dos cosas, porque tenemos que entregar cierta cantidad de energía en joules. Y la energía en joules es el producto entre la potencia en watts y el tiempo en segundos. Entonces yo puedo entregar la misma cantidad de energía en poco tiempo con mucha potencia o en mucho tiempo con una potencia más baja. No es lo mismo abrir suavemente la puerta que abrirla de una patada. Puedo abrirla con poca energía en más tiempo o darle una cantidad fuerte de una potencia mayor con menos tiempo para lograr el mismo trabajo, pero puede tener efectos dañinos. Y había algunos estudios que hacían recomendaciones con respecto a la potencia. Había una revisión sistemática de Stawson del 2019 que encontró que era efectiva esta fotobiomodulación también con láser de baja intensidad eh, en la artrosis de rodilla y daba datos bien específicos. Usar
4 a 8 joules a una longitud de onda de entre 785 a 860 nanómetros en, eh, otra dosificación de 1 a 3 joules con 904 nanómetros eh, de longitud de onda por cada punto de tratamiento. ¿Ya? Recomiendo tratar en varios puntos en ese caso. Entonces ahí tenemos ya algo que nos falta en muchos agentes físicos, que es el control de esa dosificación. Ya, porque muchas veces nos encontramos con el agente físico, con el ultrasonido, con el mismo láser, con, no sé, la onda corta, y a veces los efectos o la falta de efectos o los efectos adversos que tenemos no son por el uso de la terapia, sino que es por la dosificación, porque estamos usando mucha energía, entonces estamos provocando más daño, o estamos usando muy poca energía y no alcanzamos una dosis terapéutica. Quizá cuando la revisión sistemática de Tommasoni, que decía que no había una eficacia en el manejo de la lumbalgia crónica, puede ser simplemente un tema de dosificación y no de la terapia. No sé, es una idea que tengo acá de siempre con los agentes físicos, que tiene que ver con, a veces las cosas sirven, son eficaces, pero no son efectivas porque cuando lo llevamos a la vida real, los tiempos son insuficientes o la dosificación es la que nos da el problema. Claro, de hecho, yo también me sumo a eso. A mí siempre me ha pasado que, claro, independiente que uno pueda criticar el uso o si nos vamos a la evidencia, podemos encontrar ciertas recomendaciones o de usarlo o de no usarlo. Sin embargo, me pasa eso, o sea, que la dosis óptima es la que falta. Y muchas veces se utiliza así nomás el tuntún. Por ejemplo, yo he trabajado en varios lugares en donde la configuración del TENS no cambia nunca y siempre es continua a, no sé, 90 Hz, o sea, con parámetros súper específicos, y se utiliza para lo que venga. Entonces yo creo que ahí al kinesiólogo le falta empoderamiento y conocimiento para utilizarlo con los parámetros que corresponden. Entonces, en este caso, claro, o sea, si tú no configuras bien y no utilizas según la recomendación, es muy probable que difícilmente no lleguemos a la dosis terapéutica y por lo tanto no estamos haciendo nada. Entonces, siempre yo también he tenido como ese gran pero, o sea, de descartar así de inmediato, porque hay parámetros bien específicos que hay que respetar. Creo yo que en el área de dermatofuncional, que utilizan mucho de estos equipos de agentes físicos, sí tienen un respeto distinto por la dosificación y es aplicado según lineamientos que están comprobados. Y te aseguro que, claro, los efectos que tienen clínicamente, que se pueden evaluar o que se pueden ver a nivel de estudio histológico incluso, son reales, y justamente porque se aplican de la forma que debiera ocuparse. Algo que yo veo que en el área musculoesquelética, por así decirlo, suave, como un poco más desordenado y no se utiliza de la manera quizás que debiera utilizarse. Así que interesante eso, por lo menos para discutirlo. Sí, podríamos invitar al profe Fortuny Sí, algún día estaría a bueno. Yo hablar sobre esto de puedo hablar con el Esteban. método funcional. Sí. ¿Ya qué más hemos encontrado? Hemos encontrado principalmente para trastornos musculoesqueléticos, que es lo que nos convoca aquí en el podcast. En general, nosotros hablamos más de kine musculoesquelético. Como recomendación, o según la evidencia, ha mostrado ser efectiva en la artrosis de rodilla, aunque en las guías clínicas todavía no se recomienda como intervención principal, porque en el momento en que se creó la guía del 2018 no había evidencia suficiente. Claro. ¿Ya? Pero sí, ¿qué es lo que dice? Tú viste la revisión que hizo el colega de la barra, ¿no es cierto? Sí, tiene, al menos yo vi, o las que estuve revisando, hay dos. Hay una que es en el hombro y otra que es en general en diferentes desórdenes del sistema musculoesquelético. El de esta revisión que tiene que ver con el hombro, ya con de manera particular en el síndrome del manguito rotador, es bien reciente. Ese se publicó este año ahora, no, perdón, hay otro, espérame, no quiero mentir. Ya. Hay uno que salió este año, claro, y este otro salió, sí, el de hombro es más reciente, ¿ya? Se publicó hace menos tiempo,
Y este de ahora, de hecho, el 2025, y este también una muy buena metodología realizado con una revisión sistemática y metaanálisis, ¿ya? Para los que quieran leerlo está, digamos, descarga abierta y al menos dentro de las conclusiones finales, acá agregado 19 estudios, ya que tenían un riesgo de sesgo bajo, digamos, fueron los que quedaron al final después de todo el filtro, y la conclusión era que se apoya el efecto del láser de alta intensidad en diferentes parámetros de dolor de hombro, como por ejemplo el dolor, ya el nivel de dolor, el aumento de ROM y discapacidad general. ¿Ya? Entonces, esto también va de la mano con otras revisiones que han ido mostrando que pudiese ser una alternativa interesante del tratamiento. Entonces, claro, como siempre, dentro de las conclusiones está de que pueden haber inconsistencia metodológica, entonces que pueden haber afectado el desarrollo sobre todo lo que hay en los ensayos clínicos, pero en general se pareciera que es como bien interesante el uso que pudiese tener esto, en este caso, por ejemplo, de manera súper particular para el síndrome de hombro doloroso o el pinzamiento. Sí, ahora encontró, por ejemplo, si vemos los detalles, vemos que disminuye el dolor con una diferencia de medias de 1,5 puntos en la escala visual análoga, ya, o 1,56 centímetros en la escala visual análoga, la media, o la diferencia de medias entre grupo placebo y grupo láser. Esa diferencia de 1,5 puntos en la escala visual análoga, ¿es clínicamente relevante? ¿Cuánto vale esa respuesta? Porque sí habían, y claramente, habían diferencias en el rango de movimiento. Y esas claramente eran significativas, pero cuando hablamos de clínicamente significativo, o sea, estadísticamente significativo, perdón, y clínicamente relevante no necesariamente van de la mano esas dos. Y es importante por demás una decisión, porque puedo tener la diferencia estadística, depende del tamaño del efecto y del tamaño de la muestra. Ya yo puedo tener un tamaño de efecto muy pequeño, pero que una muestra suficientemente grande ya me va a dar una diferencia estadísticamente significativa, pero que no necesariamente sea clínicamente relevante. Ya, eso es una diferenciación que hay que hacer siempre cuando uno ve estos estudios individuales o estas revisiones sistemáticas. ¿Qué dices, Cor, con eso? Sí, es súper importante porque quería agregar a lo que tú comentabas, que es muy cierto, o sea, una cosa es que tenga efectos, pero lo otro es qué tan importante, cuál es el impacto que tiene en la persona. Y ahí es donde sale que creo que lo hablamos en algún capítulo anteriormente, que era la diferencia clínica mínimamente importante, ¿ya? Que es el cambio más pequeño, ya en el resultado del tratamiento que el paciente percibe y que puede ser importante para explicar la mejoría del paciente. Entonces, en este caso particular, ya que tú lo nombrabas, en el caso de la escala visual análoga, se considera que hay una reducción de 30 milímetros o 3 centímetros. Sería clínicamente importante o relevante cuando nosotros comparamos dolor. Por lo tanto, si ahí decía que era 1,9, 1,5 decía, parece. 1,5, claro, no alcanza a ser, o sea, es estadísticamente quizás significativo, hay una diferencia, lo hay, pero no alcanza a ser clínicamente relevante. Y recordemos que este cambio en 3 centímetros en la escala visual análoga, sería entonces cuando la severidad del dolor el paciente la puede percibir. No solamente una medición, por ejemplo, no sé, donde existe una diferencia como más subjetiva, ¿ya? Que de repente puede estar ahí entre medio cuando el paciente sabe que lo están evaluando después de una intervención. Entonces, con esa diferencia uno podría decir, oye, efectivamente esta cuestión pareciera que está bien, pero por eso es que ir a leer, no solo quedarse en las conclusiones, sino que ir a analizar, bueno, qué fue lo que se encontró en cada estudio y qué pasa con si está reportado o no la diferenciación en la importancia clínica. Claro, revisando esas mismas revisiones, el metaanálisis, el forest plot del metaanálisis, uno ve que los estudios con un intervalo de confianza más estrecho tienen una diferencia mayor, o una diferencia de medias mayor en el dolor, pero sigue estando en el rango o en el intervalo de confianza está entre los 2,8 y los 2,1 entre el que tuvo más diferencia. Y de ahí va disminuyendo la diferencia. Entonces, ninguno encontró, aunque hayan diferencias estadísticamente significativas, no encontraron diferencias clínicamente relevantes en el dolor.
solo en el dolor en este caso era del pinzamiento de hombro. Tremenda pega que se mandaron los que hicieron esta revisión. Sí, no, buenísimo. O sea, como todos los meta-análisis y todo eso, es una pega súper importante de leerse, una montonera de paper, ir a bajar los datos, ordenarlos. Así que tan bueno que existan ese tipo de estudios porque también nos pueden ir aclarando cosas. Ahora, igual, dentro de esto, considerar que hasta el momento, por lo menos lo que existe, ya se ha demostrado que el láser de alta potencia puede ser efectivo para el manejo de diferentes condiciones musculoesqueléticas, ya considerando que hay evidencia creciente respaldando el uso, pero como todas las cosas en la kinesiología, no como tratamiento único o que vaya a reemplazar otros tratamientos. Todavía entonces podríamos decir que esta modalidad terapéutica pudiese considerarse, sí, pero así como que sea la respuesta definitiva, como todas las cosas, yo diría que difícil. Ahora, dentro de las recomendaciones que hay también, en la mayoría de los documentos que puede revisar, es que es fundamental que el profesional tenga una adecuada capacitación para poder aplicarlo de manera efectiva y segura. Que ahí está lo que hablábamos hace unos minutos sobre el tema de los parámetros, la dosificación. Entonces, claro, no basta con solamente tener la máquina y decir, ya, la evidencia dice que está buena, sino que El también equipo, saber el ocuparla equipo. bien. ¿Qué dije yo? La máquina. Ah, La máquina de fisioterapia. ya. Ahí sí. Sí, bueno, cuando hablábamos sobre los pilares o los filtros de la práctica basada en evidencia, estaba la evidencia, el conocimiento, estaba también los valores y preferencias del paciente y estaba dentro de eso la experiencia o la expertise que pueda tener el terapeuta. Entonces, claro que tiene sentido esto de que el aplicar este agente físico, ya con estas máquinas, tenga una capacitación y un entrenamiento, no llegar y encender el equipo y aplicarlo en cualquier parte. Así es. De hecho, como para ir cerrando un poquito, Ujú. quería agregar una importante en cuanto a la seguridad y efectos adversos. Al menos en cuanto a seguridad, se ha visto que el láser de alta potencia es generalmente seguro cuando se Ujú. utilizan correctamente. Ya, por lo tanto, que por un lado los parámetros que están, pero también la protección que se utiliza. Ya protección ocular adecuada y además las recomendaciones que pueda existir el del fabricante. En cuanto a los efectos adversos, se puede incluir la irritación cutánea, ¿ya? O sensación de calor en el área de trabajo. Es muy parecido a las otras máquinas que nosotros utilizamos también que generan calor, van a ser efectos leves y transitorios. Y como contraindicación general, evitar el uso sobre áreas con neoplasia activa durante el embarazo en la zona del abdomen o pacientes que tengan algún tipo de fotosensibilidad. O sea, como bien, bien general. Así que desde ese punto Ujú. de vista sí, podría usarse, pero conociendo bien cómo se utiliza y la aplicación y los cuidados que se tengan que tener al momento de aplicar estos equipos. Sí, ahora, una cosa que me habían pedido era ver qué es lo que pasa con los pacientes pediátricos y la reparación de, de heridas y todo eso. Porque una persona que trabaja con niños con fisura labiopalatina, mi señora, la María José trabaja con estos niños y le gustaría mucho usar el láser o la fotobiomodulación a mejorar la cicatrización de la queiloplastía primaria, que es esta reparación que se hace del labio. Y no encontré estudios que hablen sobre la seguridad de esta terapia, principalmente en lactantes. Me hablaba de precauciones como por ejemplo en aplicarlo en fontanelas no cerradas, que no se usa y es una contraindicación porque podría penetrar la fontanela y afectar al tejido cerebral. Siempre es recomendable usar protección ocular, ya, sobre todo en lactantes que son muy sensibles. Tener cuidado con zonas como la tiroides u otras zonas más sensibles que pueden tener una actividad metabólica muy acelerada. Entonces, aunque no había contraindicación, hay muchas precauciones, no hay estudios sobre la seguridad, así que mejor errar hacia el lado de la precaución y evaluar caso a caso si es que de verdad es necesario o se va a mejorar o va a cicatrizar espontáneamente de todas maneras y no necesita este agente. Entonces, si fuéramos a hacer recomendaciones, ya podríamos hacer, tenía varios tipos de recomendaciones. Una recomendación más objetiva, basada solamente en la evidencia. Si uno fuera a basarse solo en lo que dice la evidencia, podríamos decir que se justifica el uso de fotobiomodulación principalmente en 4 condiciones musculoesqueléticas. En la cervicalgia crónica, ya porque ahí ya hay revisiones que hablan de que es efectiva, en las tendinopatías crónicas y en la fascitis plantar,
ya porque hay estudios con buena metodología que han encontrado efectos en la artrosis de rodilla y ahí en el pinzamiento de hombro, como dice acá el colega. Entonces, en esta puede ser un complemento útil el uso del láser. Sin embargo, hay que tener cuidado con las recomendaciones de terapias pasivas, ¿no es cierto? Siempre va a ser un complemento al ejercicio, a la terapia activa, a otras intervenciones y no solamente usar el agente físico. ¿Por qué? Porque esto no es una cura mágica, no sirve para todo. Me gusta mucho la frase de la Mafalda que dice que todo sirve para algo, pero nada sirve para todo. Entonces, esta es una herramienta que deberíamos usar con criterio, especialmente en pacientes que, o sea, puede ser muy útil en pacientes que que no toleran otras terapias o van a necesitar este estímulo adicional. Entonces podemos ver que, o hay evidencia de que va a ayudar a reducir el dolor en algunos casos, como para que pueda hacer una actividad o hacer mejor los ejercicios. En tendinopatía refractaria o resistente, en dolor cervical o en artritis, también ser un alivio. He escuchado mucho de su uso en la articulación temporomandibular también, pero no encontré mucho estudio al respecto. Y una terapia relativamente segura ya para el beneficio, es una buena relación de riesgo-beneficio. Entonces, no reemplaza la terapia activa, sino que complementa al ejercicio o las otras intervenciones. Y entonces podríamos cerrar en ese tipo de recomendación, que sea una intervención juiciosa o un uso juicioso, ya con una intervención o una aplicación justificada y no solamente como parte de un protocolo en el que hay que usar esta fotobiomodulación, porque muchas veces nos enfocamos en el uso del agente físico, ¿ya? Y estos equipos grandes y costosos y bonitos, entonces también hay una respuesta asociada a eso. El ritual de usar todo esto se convierte en el centro de la terapia y en realidad no tendría por qué ser así. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final el uso de agentes físicos tiene que ser juicioso, adaptado a la necesidad del paciente y además como una modalidad que me va a servir después para hacer otras cosas, que al final es la independencia de la movilidad del paciente. Yo creo que esto ha pasado con muchas terapias, así que están como bien de moda en los últimos años. Por ejemplo, la tecarterapia, la EPI o la MEP, diferentes técnicas que obviamente por un tema comercial se muestran así como la gran respuesta a X problema, pero en realidad, claro, en algunas personas, o en algunos casos bien particulares podrían servir, pero nunca, nunca como algo, tratamiento único, o sea, como complementario a las cosas que nosotros podemos realizar. Recordar que la esencia o la identidad del kinesiólogo está en el movimiento, no en el agente físico. Así es. Y bueno, ya nos vamos a sacar los lentes protectores, porque los que necesito para leer, esos no me los saco. Y ahí lo tienen, pues, la fotobiomodulación. Hartas sílabas con hartos efectos. Recuerden que estamos todavía en redes sociales con poca actividad, pero ya nos van a ver más. Ya en Instagram somos Kinesiocracia. Hay una fanpage en Facebook. Hay un correo electrónico, kinesiocraciapodcast@gmail.com, y ahí escuchamos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Sí, si disfrutan del podcast, no olviden dejar una calificación en la aplicación que estén utilizando, en su aplicación favorita. No sé si voy a agregar algo, Mati, como adelantar algo de lo que queremos, o lo dejamos en el misterio, ¿no? No, en el misterio. En el misterio, ya. Vamos soltándolo de a poco. Dale, pero podemos decir que se vienen cositas, eso sí. Se vienen cositas. Así que hasta la próxima y sigamos en movimiento.